Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Y bueno, hacemos un poquitito de historia antes de empezar con nuestro tema de hoy, que a mí me llena de alegría. Todo comenzó el 10 de diciembre de 1983, cuando el doctor Alfonsín asumió la presidencia de Argentina después de los años oscuros del proceso y comenzamos a vivir en democracia. Entonces, unos meses después, el 18 de octubre de 1984, abrió sus puertas al mundo el primer festival de teatro de Córdoba, la ciudad donde yo resido, la ciudad que fue anfitriona en ese momento de todo un movimiento teatral del mundo, porque hasta acá llegaron delegaciones de distintos países de todo el mundo. Y además, Córdoba fue una fiesta, porque se calcula que se movilizaron alrededor de 100.000 personas, entre grupos callejeros, o sea, gente que asistía a representaciones de grupos callejeros, a representaciones en salas, a talleres, a mesas redondas. Córdoba fue una fiesta durante muchos días. Todo fue o comenzó el 18 de octubre de 1984, cuando nació el Festival de Teatro aquí en nuestra ciudad. Bueno, digamos que el puntapié inicial, la idea inicial de todo eso, la tuvo un cordobés que ya en ese momento se había asentado en Caracas, en Venezuela, viajaba por el mundo permanentemente llevando sus trabajos. Se llamó Carlos Jiménez, fue un ser único, maravilloso, excepcional. Él había fundado aquí el grupo El Juglar, después tuvo que irse, llevó a su grupo al Festival de Nancy. Él digamos que dio la idea inicial. Y las autoridades en ese momento aceptaron esa idea y pusieron en marcha lo que fue el primer festival de teatro aquí en Córdoba. Meses después de aquel jolgorio, de aquello algo único, mágico que vivimos los cordobeses, y yo tuve la suerte de estar allí como periodista, asistiendo a esa manifestación universal que fue el Festival Latinoamericano de Teatro. Meses después o tiempo después volvió Carlos Jiménez a Córdoba ya para dirigir la comedia cordobesa. En el inicio del festival se puso Fuente Ovejuna con la dirección de Jorge Petraglia. Pero después él vino aquí, tomó una obra de un autor argentino y la transformó en un éxito incomparable. Aquello se llamó El Reñidero del autor nacional Sergio de Checo. A ver, ¿qué le puedo decir? El Reñidero está basado en la tragedia Electra de Sófocles y los actores cordobeses respondieron maravillosamente a las indicaciones que en su momento le dio Carlos Jiménez, que fue un gran director, un gran poetista, un espíritu inquieto, un vértigo de creatividad. Nunca conocí un ser como él, o uno o dos en mi vida. Fue único, Carlos Jiménez fue único. Él se proponía algo y realmente lo hacía. Murió muy joven, lamentablemente, pero ya había dado al mundo todo el esplendor de su capacidad. Bueno, tiempo después, las autoridades cordobesas decidieron que, a instancias de Carlos Jiménez, el grupo de la comedia cordobesa llevara El Reñidero de Sergio de Checo al Festival Latino de Nueva York. Y allí partimos muchos. Los intérpretes de la comedia cordobesa, algunos técnicos, toda la escenografía que se llevó en un avión especial, periodistas, fuimos algunos periodistas
y allá fue la locura, porque leer en los diarios principales de Nueva York las reseñas periodísticas que se hicieron sobre la presentación del Reñidero en el Public Theater de la avenida o calle Lafayette de Nueva York, al día siguiente, a las pocas horas, fue una experiencia de esas que uno no olvida jamás. Yo voy a mencionar los nombres de los integrantes del elenco del Reñidero, que está ubicado o fue ubicado por Sergio de Checo en los albores de la Argentina del siglo XX, perdón. Todo transcurre alrededor de 1905, cuando la ciudad de Buenos Aires tenía muchos arrabales y había allí gente que, bueno, no vivía en el centro de la ciudad, tenía características especiales y los malevos y los matones y los compadritos hacían de las suyas. Todo eso con la tragedia griega llevada a la Buenos Aires del arrabal de comienzos del siglo XX. Le voy a dar los nombres de los intérpretes, que los anoté para no olvidarme de ninguno. Espero que nadie se moleste porque muchos de ellos todavía están entre nosotros actuando. Esto fue en 1987. Betty Angelotti, que tuvo una reseña fantástica, y muchas veces yo le pregunté, y muchos le preguntamos a Betty, ¿qué se siente haber sido mencionada así por los diarios más importantes de Estados Unidos, el New York Times, por ejemplo? No sé qué se siente, ella lo sabrá. Betty está haciendo cosas todavía, está muy movilizada, tiene el espíritu que siempre tuvo, aguerrido, valiente, y bueno, Betty Angelotti. Alvin Astorga, Arístides Manira. ¿Sabe quién es Arístides Manira? El padre de Fernando Geneisir, que nosotros le rogamos no deje la comedia cordobesa. No hubo caso, después de aquel gran éxito, dejó de actuar. O si lo hizo en muy poco tiempo después y después se abandonó las tablas. Enrique Introini, un gran actor. Azucena Carmona, hay una sala en el Complejo Real que se llama Azucena Carmona en su homenaje y en su memoria. Jorge Arán, un grande de nuestro teatro. Lito Fernández Mateu, Adriana Constantini, Norma Mujica, Miguel Quiroga, Edith Rivero y Elena Dura. Y los técnicos fueron Pancho Sarmiento, que hacía la iluminación, y Rafael Reyeros, que hizo la escenografía maravillosa del Reñidero. Todo eso fue puesto en el Public Theater, le decía, en la avenida Lafayette, el 400, bajo la dirección que en ese momento estaba regida por Joseph Papp, que fue un gran productor norteamericano, que llevó del underground, del teatro underground que él hacía en el Public Theater, lo llevó a las grandes salas de marquesinas de Broadway. Fue un grande Joseph Papp, murió muy joven lamentablemente, pero dejó aquel legado que él había comenzado en el Central Park, poniendo en escena obras de Shakespeare, porque en realidad el Festival Latino de Nueva York usó algunos de los recintos que tiene ese monumental edificio que se llama el Public Theater, pero en realidad fue creado en su momento para poner obras de Shakespeare. Después el Festival Latino amontonó, abarrotó las salas, llevando obras como El Reñidero, dirigido por Carlos Jiménez, por ejemplo. Aquello fue único, maravilloso. Estuvieron ellos, la comedia cordobesa, casi un mes, porque después de Nueva York fueron a México,
Yo me volví antes, estuvimos como periodistas Ana María Alfaro, María Rosa Grotti y yo. ¿Qué más le puedo decir? Era la segunda vez que yo iba a Nueva York y realmente aquello fue, quizá no me di cuenta en su momento de la magnitud que tuvo, de la magnitud para el teatro argentino y para el teatro cordobés. Uno lo vive a veces con naturalidad y un tanto de displicencia, como si todo fuera, bueno, natural. Me pasó lo mismo cuando fui a los premios Oscar. Ahora, a la distancia, uno valora quizá las cosas de otra manera. Quería recordar este momento único que vivimos los cordobeses, primero con el primer Festival Latinoamericano de Teatro en 1984 y después con la ida de la comedia cordobesa al Festival Latino de Nueva York en 1987. ¿Qué pasó después con el Festival de Teatro? Las distintas circunstancias políticas y económicas y algunas mezquindades han hecho que el Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba se fuera diluyendo cada vez más y más. Es decir, cada vez con menos envergadura, con menos envergadura, con menos envergadura. Se ha hecho lo que se ha podido, pero aquello fue único. Después nos copiaron. La Capital Federal nos copió. No sé si Rosario también. Hicieron también sus festivales de teatro, pero todo nació aquí en Córdoba, de la mano de las autoridades del momento, que en ese momento estaba el doctor Angelos como gobernador de la provincia, el señor Tiefenberg como director de cultura. Nos copiaron y no fue lo mismo. Han tratado de hacerlo, pero aquello fue único. Había dinero, había euforia, había entusiasmo, había pasión, que eso es lo que falta ahora, pasión. Esperemos recuperar aquella pasión, pero yo quería compartir con ustedes y con los miembros del elenco que están entre nosotros aún, quería compartir este momento porque fue único, yo lo viví, tuve posibilidad de estar allá. Beatriz o Betty Angelotti me ha provisto de las fotocopias de los diarios de Nueva York y de México que aplaudieron a rabiar aquella versión que Sergio de Checo había escrito en base a la Electra. Y quiero decirle algo, lamentablemente Sergio de Checo se suicidó en 1986, un día antes, esas cosas del destino, en que él podría haberse enterado que su obra, El Reñidero, había sido elegida para participar del Festival Latino en la ciudad de Nueva York. Esas cosas que pasan a veces, que son inexplicables. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta cualquier momento. Recuerde, suscríbase, deme like, no me deje sola. Y bueno, un beso grande para todos y un beso grande sobre todo para aquellos miembros de la comedia cordobesa que llevaron aquella maravilla a la ciudad de Nueva York y después a México. Chao.